Buenos días, un gusto poder estar acá y un placer haber sido invitada a participar de la formación, de la capacitación de colegas que igual que yo trabajan en la atención primaria, porque como me gusta ser presentada como un médico que por más de 25 años he trabajado siempre en la atención primaria y por tanto vengo a trabajar con ustedes no solamente desde la academia, desde la investigación, desde el estudiar y de formar médicos de familia y equipos de atención primaria, sino también como un profesional que trabaja y sabe cuál es la realidad de la atención primaria y lo que se necesita como una práctica concreta que nos permita mejorar nuestro quehacer. Esa es la idea. Bien, entiendo que la doctora Campodónico, que me ha precedido, ha presentado el modelo de atención integral, familiar y comunitaria, y la idea es que yo, desde ese marco, pueda presentar propuestas de ciertos esquemas o instrumentos que nos pueden servir para aplicar desde nuestro trabajo clínico, ¿ya? Entonces, un poquito para poder hacerles la propuesta, quiero plantearles la matriz de cuidados a lo largo del ciclo vital desde los principios de la APS y el registro SOAP, la pauta SOAP, ¿ya? Entonces, creo que nos permiten un poco hacernos un esquema de nuestro trabajo clínico en atención primaria. Entonces, para eso, para la matriz de cuidados, vamos a esquematizar de dónde aparece esa matriz. Estamos con los sistemas de salud basados en APS, que entiendo todos manejan el tema y la doctora Campodónico lo ha explicado, ¿no? Sistemas de salud basados en APS, ¿por qué estamos trabajando en este modelo de sistemas basados en APS? Gracias a que esta investigadora norteamericana, Barbara Starfield, pudo confirmar científicamente, crear evidencia de que la propuesta política que se hizo en Alma-Ata en el 78, después de 30 años, se pudo confirmar que efectivamente quienes tienen sistemas de salud basados en APS tienen mejores indicadores de salud, ¿verdad? Y la novedad entonces de la APS renovada son los mismos elementos de hace 30 años, pero la novedad que nos planteamos es los valores, la ética, ¿verdad? Desarrollo al mayor nivel de salud posible, equidad y solidaridad. ¿Cómo llevar esa entelequia a la realidad concreta para nosotros como médicos? Es lo que tratamos de plantear en las orientaciones para la implementación del modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria, en base a estos principios, ¿verdad? Que ya revisaron: continuidad, integralidad y centrado en la persona. Y allí hacemos la propuesta de que integralidad, más que la propuesta, revisamos y vimos cómo era conceptualizada la integralidad según distintos marcos teóricos e instituciones, ¿no? Para OPS y para MinSal, la integralidad es la multidimensionalidad biopsicosocial, pero también es conceptualizada como los niveles de promoción y prevención. La centralidad en la persona, familia y comunidad, y hacemos la propuesta de pensar no solo centrado en el usuario o persona, sino también explicitar familia y comunidad como unidades distintas y como unidades, porque nosotros no solo trabajamos con personas, trabajamos con unidad familia y en otras instancias con unidades comunidad.
Y para trabajar, el foco debiera ser el ciclo vital de las personas, de las familias y también los ciclos vitales de las comunidades. Tenemos claro que cuando trabajamos hay comunidades que son, decimos, más envejecidas o este sector es más con familias jóvenes y eso marca características, ¿verdad? Y también tener el enfoque de los determinantes sociales, de derechos, de equidad, de género, de interculturalidad y migraciones. Entonces, teniendo estos elementos, podemos enfocarnos y lograr la centralidad en la persona, familia y comunidad. Cuando hablamos de continuidad, la propuesta es que la veamos en al menos 3 enfoques, ¿no? O 3 ámbitos. Clínico, que da cuenta de los cuidados longitudinales en la red, tanto en salud como en enfermedad. Funcional, cómo gestionamos este modelo. Y profesional, del trabajo en equipo en red. Y sobre todo, ver cómo vamos a fomentar y a trabajar en las redes integradas de salud, ¿verdad? Las RIS, que están tan en boga en este minuto, porque estamos tratando de fomentar estos principios. Y la propuesta de la matriz de cuidado según principios de salud familiar que hacemos es que, como el principio de integralidad habla de los distintos niveles de prevención, tener como uno de los ejes estos niveles de prevención. El centrado en la persona según el ciclo vital, ¿verdad? Y la continuidad que está dada por cómo somos capaces, los médicos que trabajamos con una mirada integral, de movernos tanto a lo largo de todo el ciclo vital como en los distintos niveles de prevención, es lo que nos da la continuidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajamos con los distintos niveles de prevención? Por ejemplo, cuando hablamos de cuidados primordiales, el enfoque, el énfasis, lo hacemos en factores protectores. Cuando hablamos en prevención primaria, el enfoque es en factores de riesgo. Secundaria, la enfermedad, rehabilitación, la terciaria y secuelas. Y la prevención cuaternaria, que estaría dando cuenta de el soporte paliativo. ¿Qué estrategias usamos? Educación y detección, manejo clínico, clásico, que todos aprendemos desde pregrado, y cuáles son los instrumentos que podemos usar para la primordial, para los factores protectores, la educación con guías anticipatorias, con técnicas de tamizaje acá, con consejería, con vacunación en la prevención primaria para controlar factores de riesgo, acá con las guías clínicas que hemos conocido siempre, ¿verdad? Y la prevención cuaternaria que está apareciendo y que fue validada por la Miquel el 2014 en el Diccionario Epidemiológico de la Universidad de Oxford. Aparece ya integrada la prevención cuaternaria, ¿no? Bien, un ejemplo, ¿cómo nos puede servir esta tabla de los niveles de prevención para esquematizar un manejo para que sea integral en todos los niveles de prevención? Por ejemplo, para manejar demencia. ¿Qué hacemos para manejar la demencia? Los trastornos cognitivos, más amplio que demencia, trastornos cognitivos. ¿Qué es lo primero que solemos hacer? ¿Perdón? Mandarlo a neurología, eso está por allá. ¿Cómo? El EFAM, ¿verdad?
en el EFAM, en PAM, hacemos el tamizaje. Y ahí definimos con el Minimental abreviado, ¿no? Las personas, si están con un buen Minimental, asumimos que están acá, ¿verdad? Y buscamos qué factores protectores tienen para que se mantengan con un buen Minimental, ¿verdad? Si sale alterado, lo mandamos a médico, ¿no? Y hacemos exámenes más específicos, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico, un plan de cuidados y, si es que se requiere, derivación. Y ahí derivamos para el manejo de rehabilitación y reparación con kinesioterapia, con neurorehabilitación. Y prevención cuaternaria se podría hacer cargo ya de toda la cronicidad que eso implica, ¿no? Todos los daños que las patologías degenerativas implican, que puede ser polifarmacia, iatrogenia también. Y entonces, todas esas problemáticas que nos están apareciendo ahora, es la propuesta que hace esta tabla para que incluyamos prevención cuaternaria y como médicos de familia o médicos de atención primaria estemos acompañando a estas familias, haciendo seguimiento y cuidando la no iatrogenia. Esa es la propuesta, ¿ya? En base a estos instrumentos. Este es como podríamos aplicar la matriz de cuidados. Con el esquema anterior podemos calcular para el CESFAM, para la comuna, para el sector, para la población, para el nivel de población que ustedes manejen, o para el país, para el problema de demencia, para cada nivel de prevención, calcular la población que debieran manejar. Estos cálculos, estos valores son para Chile. Asumimos que del total de la población chilena, el 15% de los chilenos son adultos mayores y dan 2.6 millones. Y en base a los cálculos que da como referencia el MinSal y los que no da el MinSal, he hecho el cálculo los que hay como referentes en el mundo y vemos más o menos cuánta población debiera ser atendida en cada nivel de prevención, ¿verdad? Aquí no está calculada el de la prevención cuaternaria, ¿ya? Bien, esa es la matriz de cuidados que les propongo para que ustedes se puedan esquematizar para cada problema que han visto a lo largo de este año y que verán cuando les toque atender y gestionar, puedan hacer una aproximación de cálculos. Eso en cuanto a atender individuos. Para atender familia, la propuesta es trabajar con el modelo de gestión de caso de familia. Porque solemos hablar de estudio de familia, pero no siempre hacemos estudio de familia, lo que es un estudio de familia en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Del concepto. Lo que mayoritariamente hacemos es enfoque familiar. O a veces lo que hacemos es evaluaciones, tamizajes, ¿verdad? Todo eso es gestionar familia. Y bueno, este flujograma trata de explicar cómo trabajamos el enfoque familiar. Esto está también en el libro, en Orientaciones para la Implementación. Ahí lo pueden ver con detalle y pueden aplicarlo a su realidad y ver ustedes cómo hacen realidad este flujograma.
Y en comunidad, bueno, el trabajo, cuando trabajamos con la unidad comunidad, trabajamos en la propuesta, en la gran estrategia de promoción de la salud, con sus estrategias educación, participación social, abogacía, intersectorialidad y comunicación. Tenerlo como esquema, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dentro de este contexto, nosotros como médicos de familia, también necesitamos esquematizar y sistematizar nuestra propuesta, esto de que sea biopsicosocial. ¿Cómo se aplica en la clínica concreta, en mi registro? Vamos a ver. Vamos a ver lo que les proponía. Esta pauta SOAP, ¿ya? Se las voy a pasar luego en tangible. Para esto, para que probemos la pauta SOAP, quiero que lean este caso y respondan ustedes en sus cuadernos, en sus apuntes, qué diagnóstico y qué manejo, qué indicaciones harían. ¿Ya? ¿Lo leo? ¿Sí? Ya. El señor Carlos, de 52 años de edad, sociólogo, fumador de 20 cigarrillos al día desde los 16 años, consultó por presentar desde hacía más de 15 días dolor en epigastrio que se calmaba con la ingesta, reapareciendo 2 horas después. En 2 ocasiones el dolor se había presentado por la noche despertándole. Refería episodios similares previos, pero de menor intensidad en los últimos 2 años, asociados a veces a náuseas y vómitos, que el paciente relacionaba con transgresiones dietéticas y que le obligaban a tomar antiácidos. Los 7 días previos a la consulta se había automedicado con inhibidores de la bomba de protones, con administración irregular que le sugirió su pareja, consumidora frecuente de estos fármacos por problemas digestivos. Negaba ingesta de alcohol. Carlos convive con su pareja, Laura, argentina, 46 años, dueña de casa. Ambos tienen 2 hijos, Antonio de 23 años y Eduardo de 21 años, todos fumadores. Sus hijos estudian en la universidad y son activos participantes de los movimientos estudiantiles, lo cual llena de satisfacción a Carlos. Viven en Ñuñoa, en una casa propia, cerca de la familia de Carlos, hijo único, desde que volvieron a vivir a Chile desde Argentina hace 20 años. Su padre, Marco, 72 años, en cesación de tabaquismo desde hace 18 años, cuando fue operado por una hemorragia digestiva alta. Usaba AINES por gonartrosis. Su madre, Clara, 70 años, actualmente goza de buena salud. Con ellos tienen una buena relación. A la exploración física presentaba buen estado general, sin signos de descompensación hemodinámica, estaba bien nutrido. La evaluación cardiopulmonar y neurológica básica fueron normales. A la palpación, el abdomen era blando y depresible, ligeramente doloroso en epigastrio y sin signos de irritación peritoneal. Con esta información, ¿cuáles serían sus diagnósticos? ¿Cómo evaluarían este paciente? ¿Y qué conductas seguirían? ¿Qué manejos harían? Sí. No escucho. Acá. ¿Quién está hablando? Ya. ¿Quién está hablando? Bien, este es un adulto de 52 años con antecedente de ser fumador crónico, fuma una cantidad considerable de cigarrillo, una cajetilla al día,
Tiene síntomas de dolor a nivel de epigastrio, lo que nosotros pudiera hacernos pensar en una gastritis, entre comillas, pero se ha estado automedicando. Bueno, en general, cuando hay antecedentes bueno, también tiene antecedentes. ¿Es el padre el que usaba AINES o es él? El padre. Sí, el padre consumía AINES también. Ya. Yo en este caso, primera cosa, con los antecedentes, lo primero que tiendo a pensar bueno, por los antecedentes que él está presentando ahora, tiene una gastritis. Pero hay que explorar su historia de vida, y en su historia de vida aparece este consumo de cigarrillos. No me queda claro cuál es su estado general y si ha tenido sangramientos o no. Pero de todas maneras, yo entraría a estudiar esta gastritis mucho más allá de lo que, pensando en que pudiera estar desarrollando un cáncer o una úlcera gastroduodenal. Pero para eso tendría que enviarle un chequeo general. ¿Ya? Ah, ya. Hola, Hola. yo al tiro una endoscopía digestiva alta con test de ureasa para descartes de úlcera gástrica o una neoplasia gástrica. Para empezar. Ya. ¿Qué más harían? Muy bien. Aquí le habla Jonathan de San Bernardo. Bueno, este paciente tiene definido un motivo de consulta, pero también tiene un problema detrás. Primero, lo inmediato es resolver el motivo de consulta, pero estoy de acuerdo con Boris que están resolviendo el motivo de consulta. Él está con una gastritis, un síndrome ulceroso, y lo cual eso hay que resolverlo porque por esa consulta. Entonces hay que dar fármaco, en este caso un inhibidor de protones, y educarlo respecto a su uso, porque él ha estado usando inhibidor de bomba de protones, pero irregularmente. Entonces hay que enseñarle que eso se debe regular. Y además mandarle a hacer una endoscopia digestiva alta, con test de ureasa, descartar Helicobacter pylori, úlceras, cáncer gástrico. Y está este otro problema del tabaquismo, que lo ha tenido toda su familia. No solo está fumando, sino también ha estado siendo fumador pasivo desde hace tiempo también, porque el papá también fumaba. Y todos sus hijos fuman. Entonces hay que instar al abandono del tabaco y también examinar las posibles consecuencias que puede estar teniendo en él. Buscar en él, por ejemplo, EPOC, con radiografía y espirometría. Buscar también, bueno, él por lo menos no ha presentado baja de peso, por lo cual sería difícil sospechar solo por eso un cáncer pulmonar o un cáncer gástrico. Pero hay que buscarlo de todas maneras, por el antecedente del tabaquismo. Muy bien. Allá. Y eso. Muy bien. Buenos días. Yo estoy de acuerdo en mi colega en la parte del motivo de consulta y cómo lo que normalmente hacemos todos, las indicaciones que él refirió. Pero un poco más allá, a pesar de que yo le mandaría a hacer un EMPA, aunque no esté dentro de las metas, que es de hombre de 20 a 45 años, yo igual, porque tengo que ver otros factores de riesgo y todo el cuento de lo que se estudia en el EMPA, hipertensión, hacer exámenes, colesterol y todo eso. Por el antecedente del tabaco, nosotros normalmente en el consultorio, cuando alguien fuma así, lo mandamos a sala ERA. Entonces la kinesióloga se encarga de toda la parte del cigarro y de los estudios respectivos, ¿no? Hay taller antitabaco y todo eso. Eso normalmente hacemos en el consultorio nosotros.
Y el motivo de consulta haría lo que mi colega, la endoscopía, el tratamiento. En primera instancia, obviamente, le hablaría del tabaco, de los riesgos, tratar de que deje de hacerlo y lo derivaría donde corresponde. O sea, también hacer la otra parte y ver si tiene otros factores de riesgo. Muy bien. Por allá había alguien, acá. Buenos días. Buenos Bueno, días. si consideramos desde la gestión de caso de familia, en este caso si vino acompañado de la esposa, porque a veces suelen ir acompañados de la esposa, yo en lo personal, aparte de pedir los exámenes puntuales para esta molestia puntual por la que él viene, yo miraría que, por ejemplo, su esposa también le derivaría que ella también se haga el EMPA, o le preguntaría si es que tiene hecho o le derivaría, y también a sus 2 hijos. Eso por un lado, como para que vayan tomando conciencia del cuidado en su salud, y también para con ellos hacer un trabajo en lo que significaría el consumo del cigarro, mirándolos ya como familia. Y además tiene un papá de 72 años que, no sé si será como viven cerca, asumo que es también mi paciente, o sea que me pertenece como poblador. También necesita preguntarle, porque cuando miramos con gestión familia, todos ellos están vinculados, entonces poder mirar cómo están ellos y hacerles como un croquis a dónde ir cada uno y mirar que se pueda gestionar, porque eso también hace una cercanía al paciente, y el paciente decía que entonces también aproveché y fui con cosas para el resto de mi familia, aparte de la patología puntual que él tiene. Ese croquis, ¿cómo se llama en medicina familiar? Sí, pero dijiste a cada uno vería lo que necesita, para dónde ir, ¿no? ¿Qué otras necesidades tiene? Sí, la matriz de cuidados, pero además también, como dices, a qué otras partes derivarlos. Un ecomapa, exactamente. Y para tener el enfoque familiar, gráficamente, ¿qué usamos? Genograma. Bien, ¿hay algún sí. otro comentario? Por acá. Bueno, en todo caso, la doctora ya lo había mencionado, me ganó antes. Lo que pasa es que, claro, este paciente, Carlos viene fumando desde que era niño, ¿no? Por su padre. Y él ha continuado, claro, lo vio en su padre, él también fuma, pero aparte de las molestias que tiene ahora, que hay que estudiar de que no exista algo ahí un poco más, digamos, como una patología más maligna o una gastritis, lo que tiene que pasar es que Carlos tiene que dejar de fumar. Y el asunto es que como en la casa todos fuman, sus 2 hijos y su esposa, y yo creo que quizás por ahí es donde va el tema, tiene que haber una intervención en la familia, porque así sus 2 hijos y su señora también tienen que hacerse parte del tratamiento para Carlos, porque, o sea, tienen que hacérsele entender a ellos 3 que mientras él los vea fumando a todos, jamás va a dejar de fumar, ¿no? Porque el cigarro es adictivo, eso todo el mundo lo sabe. Entonces ahí los hijos tienen que entender de que no es solamente él que tiene que dejar de fumar, porque además ellos van para lo mismo, en 30 años más van a estar igual. Así que en definitiva ellos tienen que hacerse partícipe de la terapia y hacerle entender que en la medida que ellos también apoyen a su padre, no solamente va a mejorar su propia salud a futuro, sino que van a poder ayudarlo a la terapia. Porque si él los ve llegar hediondo a cigarro todos los días, los ve fumando, va a ser muy difícil que él algún día llegue a dejar el hábito tabáquico, porque va a estar con el olor a cigarro todo el día de su familia. Exacto. Entonces eso como la intervención que hay que hacer para evitar que, si aparece, no tiene problemas pulmonares, pero los va a desarrollar en algún minuto. Entonces es como una cosa así, hay que involucrar a la familia como la terapia de su padre. Efectivamente. Eso, lo que acabas de describir en medicina familiar, lo puedes detectar. Lo que tú acabas de describir son patrones, ¿verdad? Patrones de conducta, ¿verdad? Y cuando haces el genograma, ustedes mentalmente lo han hecho y pueden hacer
relaciones, establecer esas relaciones. Y como bien dices, si no hacemos un trabajo en familia, en el grupo, va a ser difícil que uno de ellos cambie, ¿verdad? Porque uno de los principios de las etapas de cambio es que tienes que hacerlo en grupo. Y si tu grupo no cambia, vas a necesitar incluso alejarte de ese grupo, cambiar de grupo, si es que pudieras cambiar, ¿no? Pero de la familia no vas a poder cambiar de familia. Entonces es importante que trabajes ahí con la familia, ¿verdad? Y ahí pasas solamente del individuo, del enfoque a que él cambie, a tener que trabajar toda la familia, ¿verdad? Bien, por acá. Lo último, de acuerdo con todos mis colegas, lo que se ha dicho, tratando de rescatar también, esto para mí es como el mismo paciente, distintas edades, digamos. El abuelito que ya está con complicaciones, tuvo una hemorragia, el padre, que es el paciente Carlos aquí, que está presentando síntomas iniciales, y los hijos que están todavía a tiempo de prevenir complicaciones. Y que para rescatar que las relaciones familiares es un factor bastante protector, porque viven en zona urbana, tienen buena relación, tienen estudios universitarios por lo que veo, entonces sería como un buen pronóstico para la familia, incluyéndolos en un programa familiar antitabaco, educación sobre el tema de la automedicación y del autodiagnóstico. Muy bien, muy bien. Has aplicado al fin el nivel de prevención que siempre queda, Guacho, ¿ah? El cuidado primordial, buscar los factores protectores, lo que sí hay. Siempre nos fijamos en lo negativo, lo que no hay, el problema, ¿ya? Y la propuesta desde la mirada de la atención, del modelo de atención integral, es que veamos todos estos niveles de prevención, que lo tengamos como esquema mental. Estamos entrenados, y así debe ser, en buscar el riesgo, el peligro, la enfermedad, la secuela, el daño. Busquemos también los factores protectores. Y busquemos también qué cosas pudiera estar haciendo que pudieran causar iatrogenia, o qué cosas tengo que paliar, con qué cosas voy a tener que trabajar, hacer acompañamiento, seguimiento, porque a lo mejor no voy a cambiar. Porque puede resultar que este señor no deje de fumar. Nos pasa con nuestros pacientes, ¿o no? O nuestros pacientes, siempre que los mandamos a cesación de tabaco, dejan de fumar. No, ¿verdad? La realidad es que algunos, si hemos hecho un buen trabajo y ellos también están en una etapa de cambio adecuada, van a dejar de fumar. Pero algunos probablemente lo máximo a lo que pueden llegar es bajar de 20 cigarrillos a 15, a 10, a 5. ¿Sí o no? Esa es la realidad nuestra de todos los días. Y ahí la propuesta es cómo nos planteamos acompañar ese cambio, cómo hacemos seguimiento de ese cambio. Y esa es la propuesta de la prevención cuaternaria. Por eso el esquema que les traía de la matriz, ¿ah? Para que cuando vean un caso, vean una persona, una familia con un problema, piensen en todas estas, desde factores protectores, riesgo, la enfermedad, las secuelas y lo paliativo que tendré que hacer, y yo como profesional, como médico también, ¿cómo voy a acompañar eso? Porque una de las cosas que nos frustran más es cuando nuestros pacientes no nos obedecen, no hacen lo que les decimos. Y está claro que la gente no va a hacer todo lo que le decimos. Nosotros creíamos que se tomaban todas las pastillas, ¿sí o no? Los 13 fármacos que
muchos de nuestros pacientes tienen. Casi todos nuestros pacientes tienen polifarmacia. Polifarmacia, un marco teórico dice de 3 para arriba por 3 meses, otro dice de 5 para arriba por 3 meses. Eso es la nada misma para la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí o no? Tenemos pacientes que tienen de 7, 8 medicamentos para arriba como promedio, ¿verdad? Y con eso vamos a tener que aprender a trabajar. Como nosotros también como médicos vamos a tener que aprender a tolerar que cuando vamos de visita domiciliaria y vemos el velador de nuestros pacientes, ¿qué es lo que nos encontramos en los veladores de nuestros pacientes? Sin buscarlo, los vemos así de refilón. ¿Ah? ¿Qué cosa? Bolsas llenas de pastillas, ¿o no? O mis pacientes son muy distintos a los suyos y los míos nomás son los desobedientes. Hace casi 30 años cuando comencé a hacer las visitas domiciliarias, una de las cosas que me llamó la atención fue encontrarme esas bolsas de remedios y confirmar que no se tomaban todos los remedios que yo creía que se tomaban. Entonces, ahí me comencé a cuestionar y a pensar, estamos trabajando y estamos parados en un paradigma pensando que nuestros pacientes hacen todo lo que les decimos. Y por eso cuando conocí el modelo de atención integral y cuando trabajamos y revisamos y vimos estos principios, he podido hacerme estos esquemas, digo, ¿cómo hago para que me sirva para lo concreto? Para mi trabajo de cada día, trabajando con las personas en la realidad, ahí, con los pacientes que tienen las bolsas en el velador, con los pacientes que siguen fumando. Entonces, la propuesta es que tengamos estos esquemas y que cuando veamos un caso, lo veamos integralmente. Y que cuando hagamos planes de manejo, podamos tener más o menos una similar sistematización. Porque hemos visto acá, cada uno ha planteado una propuesta de lo que haría, ¿verdad? Todos más o menos consensuamos en que el diagnóstico es una gastritis, un síndrome ulceroso, ¿verdad? En la clínica estamos todos de acuerdo. Ahí no hay mayor diferencia. O sea, la formación clínica estamos bien. Pero en el hacer y en el mirar, ustedes han visto que hay variaciones, ¿verdad? Unos le ponemos un énfasis y otros otro. Entonces, la propuesta es que nos hagamos un esquema mental y para eso es que hemos hecho una pauta, que la seguimos llamando SOAP, porque está basada en las propuestas que hacen Raquel, With, Durante en Argentina y en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Conocían la pauta SOAP o habían escuchado de la pauta del registro SOAP? Yo la llamo pauta porque no la propongo como un registro tal como es originalmente, sino como una pauta, un esquema mental que un médico de familia, un médico de atención primaria debiera manejar para esquematizar los temas y los planes de manejo. El SOAP, una de sus partes, digamos. SOAP bien es un acrónimo que significa, tienen la pauta, ¿verdad? La S de subjetivo,
La O de objetivo. La A de assessment como evaluación, como ya, esta persona evalúe qué problemas tiene, ¿ya? Evaluación de problemas o diagnósticos. Y la P de plan, ¿ya? Plan de manejo, sí. ¿Ah? Y al respecto, en plan de manejo o plan, originalmente, si ustedes revisan la propuesta de registro SOAP que hacen los WIT y quienes lo siguen, Raquel y Durante y Rubinstein, en el plan, lo primero que ponen es lo primero que apareció acá, que fue el plan diagnóstico. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Segundo, el plan terapéutico. Tercero, el plan de seguimiento. Y cuarto, el plan educativo. Ustedes en sus hojitas, ¿qué orden tienen? El plan educativo primero. ¿Por qué lo puse primero? Porque de último lugar, como la propuesta original, lo pongo en primer lugar. Exacto, ¿verdad? Y porque todo lo demás que haga el plan diagnóstico, el plan terapéutico, el plan de seguimiento, va a depender de lo que yo haya educado y negociado con el paciente. Y yo les apuesto que eso es lo que todo buen médico ha hecho siempre. Porque lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Ah? Informar y negociar, ¿verdad? Mire, señor, señora, mira, el problema que tienes es esto, parece que, o por esto estoy seguro que es esto, o por esto de acá creo que es esto de acá, y vamos a necesitar hacer esto de acá. ¿Sí o no? Y el paciente nos dice, algunos nos dicen lo que usted diga, doctor. Y otros nos dicen, no me lo puedo hacer, no habrá algo más barato, o me podrá mandar allá al hospital. Sí, pero mientras tanto, o esto es GES, tiene derecho a, y esto. Ah, pero y si se demora, ¿puedo hacerlo acá? Ah, bueno, sí. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos eso? Y eso es lo primero que debemos hacer. Y ese es el cambio de paradigma. Porque podemos estar tentados a decir, mire, tiene que hacerse esto de acá, y ahí sí partir con el plan diagnóstico, ¿verdad? Pero la propuesta, el cambio de paradigma, como decía su compañera, es empoderarlo, que entienda qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que podemos hacer. Sugiero leer Toma de decisiones compartidas. En base a ese paradigma es que hago esta propuesta de subir plan educativo en primer lugar, porque de ahí deriva el resto. Esa es la realidad en el paradigma que nos paramos nosotros. No es plan educativo una cosita al final que hacemos así, una breve explicación rapidita y como el pariente pobre. Pasa a ser lo relevante, lo que marque los demás planes. Y por eso está en ese orden. Les sugiero entonces ahora que en base al caso
hagamos el ejercicio de llenarlo y veamos qué cosas distintas, aparte de la que acabamos de conversar, que acabamos de analizar, encuentran en este esquema. Pongo la historia. Ahí está el caso. Intenten llenarlo y lo comentamos. Tienen, 10 minutos. Vamos terminando, falta un minuto.
¿Estamos? ¿Ya? A ver, vamos a la pauta. Ya. En motivo de consulta, ¿cuál sería el...? Perdón. La pauta SOAP es traducida al español, es conocida como historia clínica orientada por problemas. Por eso ustedes ven allí en la columna donde están todos los ítems, HCOP, historia clínica orientada por problemas. SOAP, estas siglas en inglés, cuando la traducen los argentinos, la ponen como historia clínica orientada por problemas. Así es que si ustedes la buscan, está indexada de los dos modos, ¿ya? Y bueno, el primer ítem, vamos a revisar. Lo subjetivo. La propuesta es ver motivo de consulta. ¿Cuál sería el motivo de consulta? Epigastralgia, ¿verdad? O sea, dolor epigástrico. Muy bien. Síntomas positivos y negativos, es decir, los que están presentes y los que preguntamos dirigidamente y no están. ¿Ya? ¿Cuáles, aquí, qué síntomas están presentes? Epigastralgia, náusea, vómitos. ¿Qué podría estar o no, pero debemos preguntar dirigidamente? Sangrados, ¿verdad? ¿Qué más? Baja de peso, ¿qué más? Pirosis. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos haber preguntado dirigidamente? Ya, más abajo está, antecedentes patológicos personales, pero de síntomas de la persona. Exacto. ¿Cómo se llaman todos esos? Banderas rojas, síntomas de alarma, ¿verdad? Descartar síntomas de alarma. Entonces, en esta sintomatología, todo lo que no presenta, ¿ya? Por eso pongo ahí y negativos, o sea, no presenta tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Síntomas de alarma no están presentes, ¿ya? Antecedentes patológicos personales y familiares, ¿cuáles tiene aquí? ¿Verdad? Tabaquismo, ¿verdad? Bien. Ya. Y hábitos. Aquí, sobre todo, ¿verdad? El hábito, tabaquismo, ¿cuál más? ¿Perdón? Eso. Horarios alimentarios, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Esto de creencias, conocimientos y valoraciones. ¿Qué les pareció? Este tema de si hay una repercusión familiar, individual, por lo menos podemos hacer que cualquier intervención que tengamos en él pueda repercutir en la familia, porque es una familia bastante unida. Ahora, en la creencia también lo que pude sacar, que creen bastante en la justicia social. Por esto de los movimientos estudiantiles. En valoraciones, ¿no? En sus valoraciones. Tiene... Claro.
La justicia social, ese tema. Ujú. Sí, y social. ¿Y eso cómo? A ver. Pásale, por favor. Aquí me queda la duda en cuanto a creencias. Ujú. Tienen un papá, o sea, a veces la idiosincrasia de cada persona de pensar, si mi papá tiene 72 años, fumó toda la vida, no le pasó nada, tal vez a nosotros no nos va a pasar y de pronto por eso siguen fumando. Ahí me quedó la duda si podría entrar aquí o no. Habría que preguntarle, ¿no? Pero en creencias hay que preguntar dirigidamente, ¿ya? Porque podemos elucubrar qué puede tener esa creencia. Hay que preguntar. Muy bien. ¿Qué conoce? Allá. Por favor, puedes. A ver, alto. Aprueba la automedicación y es una práctica familiar porque fue la esposa la que le dio la razón. Como hábitos, ¿no? Tiene y lo valida, ¿no? También. Y bien validado porque es parte de la familia, o sea, es una forma que tienen constituido de cuidarse, ¿no? Bien. ¿Y conocimientos? Bueno, conocimientos demuestra tener, por lo menos en su área, está titulado como sociólogo, entonces tiene conocimiento, Muy tiene bien. una alta instrucción académica. Y esto de poner en esta pauta en lo subjetivo, creencias, conocimientos y valoraciones, ¿qué sentido tiene? ¿Qué objetivo? ¿O es puros copuchentos nomás? Ajá. 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 Ujú. Claro. Claro. Por tanto, eso. Es conocimientos en general, conocimientos sobre el tema y nivel de conocimientos. Porque, a ver, a lo mejor, sí. Está bien, la sociólogo y quizás no es educación médica profesional, pero una persona que logra completar estudios universitarios, le voy a poder hablar de Exacto. y poder educarlo quizás más en profundidad sobre su situación de salud. Exacto. Las estrategias, ¿sí? Sí. Por supuesto. Sí, estamos. Ujú. Ujú. Disculpe doctora, yo también creo que tiene que ver no solo con los conocimientos académicos de las personas, sino que los valores, las creencias que tienen las familias. Hay familias que pueden ser muy influidas por la religión, no creer mucho en la medicina complementaria, y esos valores que la familia tiene también nos van a servir para enfocar el plan de intervención que podemos hacer con el paciente y su familia. Exactamente, exactamente. Es que no veamos una cosa suelta de la otra, ¿no? Porque efectivamente puede haber una persona que tenga muchos conocimientos y pueda
se rehace a tener un trastorno de personalidad que nos toca también, y de ponerse o estar en una etapa de cambio de no precontemplativa. Sí, de todo puede pasar, pero a lo que vamos es que si tiene conocimientos, la mayoría de las personas que tiene un alto nivel de conocimientos, lo dice la estadística, lo dice los conocimientos de salud pública, la evidencia, tiene mejor salud. ¿Ya? Eso es, claro, no todos, pero la mayoría. O sea, tengo altas probabilidades de que una persona que tiene un buen nivel de conocimientos, de preparación en general, va a acceder a un mejor nivel de salud, porque es capaz de entender con más facilidad. O a lo mejor, no depende de ellos, sino que a lo mejor nosotros mismos, como se nos hace más fácil educar a esas personas, lo hacemos más fácil, más simple. O a lo mejor no le tenemos que educar a él directamente, sino que le decimos, lea tal cosa, o mire esto, ¿ya? O él, inquieto, se va y revisa y se convence solo, ¿no? Y en cambio, si el nivel de conocimientos es más bajo en general y en salud, por ende, también es lo más probable, el trabajo va a ser distinto, nuestras estrategias tienen que ser distintas, ¿ya? Y además mezclados con lo que creen y lo que valoran como salud, ¿ya? Muy bien. En el siguiente punto, objetivos. Examen físico general y segmentario. ¿Algo que llame la atención? El dolor en epigastrio, ¿ya? Que es en general como inespecífico, No, el examen físico del síndrome ulceroso es nada en especial, algo que patognomónico no, ¿verdad? ¿Sí? Está normal, bien nutrido. No está ni sobrepeso ni bajo peso. ¿Ya? Signos positivos y negativos. ¿Qué sí hay, qué no hay? ¿Ya? ¿Qué no hay? ¿Por qué es importante el qué no hay? Muy bien. ¿Ya? Por eso está entonces explicitado, está bien nutrido, ¿no? No hay signos de irritación peritoneal, no tumoraciones, ¿verdad? Entonces, eso, descartando que para que otro que lea la evolución le quede claro que busqué y no había. El momento que yo vi a este paciente no había tales signos que me pudieran alertar sobre algo más grave que una gastritis, que un síndrome ulceroso. ¿Sí? ¿Sí? Pero el paciente sí tiene algunos signos asociables a algo de riesgo, que es la edad, la duración, la disminución del dolor con la ingesta de alimentos, y que no responde con inhibidores de la bomba protones. Entonces igual es un paciente que sí tiene asociación, estudio, descartar, digamos, cáncer gástrico. Ahí esos son síntomas y parte de la historia que nos obligan a tomar ciertas conductas, ¿verdad? Muy bien. Dice escalas de evaluación, como el EVA, Mini-Mental, el TAL, el Child-Pugh, ¿ya? Acá, ¿qué habrían aplicado? El EVA. Bien. Instrumentos de evaluación familiar, ¿cuál aplicaron? Hacer un genograma. Lo hicieron mentalmente porque hicieron patrones,
describieron patrones. Pero si ustedes lo hacen, lo grafican y ponen allí edad, ponen los factores biológicos, psicológicos y sociales, tanto protectores como de riesgo, se hace más fácil detectar patrones, ¿ya? Y con qué elementos trabajar, ¿ya? Exámenes complementarios previos, ¿tenemos? No hay, pero refiere cuál. Creo que en la historia decía, en esta, o estoy confundida, que tiene una ecografía normal, ¿no? No era en este, ya. Era en otro caso, ya. Bien, entonces no hay exámenes complementarios. Y acá dijeron ustedes hace un rato, esta pauta, este SOAP, plantea no solamente diagnósticos, sino problemas, ¿verdad? Y problemas biológicos y psicosociales, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Saben la diferencia entre un problema y un diagnóstico? Si a este paciente que viene por una morbilidad le tomamos la presión y tiene 155/90. ¿Cómo escriben en su ficha? ¿Qué escriben en su ficha? Observación de hipertensión. ¿Cómo debiera escribirse? ¿Cómo debiera escribirse? No, porque no es hipertensión arterial. Toma de presión elevada. No. Es que ese es el cambio del paradigma, porque estamos acostumbrados a patologizar, o sea, inmediatamente pensar en hipertensión. A lo mejor venía apurado, algo. El objetivo es no poner diagnósticos donde no los hay todavía, ¿ya? Eso, cuando ustedes escuchan del cambio de paradigma, es eso. Es en las cosas concretas, en lo que hacemos. Pasar de patologizarlo todo a, es hipertensión, esto sospecha. Es plantearnos de un diagnóstico biomédico a pasar a plantearnos problemas. Esta y el CIE-10 lo tiene. Busquen en el listado toma de presión elevada. Hasta ese momento es eso. Y que obviamente corresponde que mandemos a un blanqueo, sedazo, un mapa, como lo llamen, o la tecnología que ustedes tengan, ¿ya? Y cuando lo confirman, ahí lo ponen hipertensión como corresponde y hacen todo lo que corresponda, ¿ya? Así es que eso es pasar, por eso esta pauta da cuenta de ese cambio de paradigma, ¿ya? ¿Sí? Sí. Es que ese es el cambio de paradigma, el usar esas palabras, el sospechar o el diagnóstico presuntivo, es precisamente ese el cambio del lenguaje del modelo biomédico a un modelo
integral. Llamar a las cosas por su nombre. ¿Ya? Es esa la propuesta, que cuando tú usas un lenguaje te estás parando en un paradigma específico. Cuando tú registras de una manera, te estás parando en un paradigma específico. Entonces, esta propuesta nos dice, no patologice, hable de problemas. Cuando está seguro que es un diagnóstico, póngale el diagnóstico. ¿Sí? Es eso. Sé que cuesta. Por eso, revísenlo, léanlo y acostúmbrense a usar en el CIE 10 todo lo que da cuenta de este modelo también. Sí. Uh-huh. 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 Epigastralgia es un dolor allí, otra biológicos. Ajá. Uh-huh. En este caso, ¿el lenguaje cómo iría? Clínicamente tienes elementos para pensar en, ¿verdad? Pero, ya, sí, pero yo solo quiero que… tengo elementos para pensar en qué clínicamente. Ahí también estoy sospechando, o sea, clínicamente hay una sospecha de un síndrome ulceroso, porque no estamos tampoco dejando de pensar en descartar un cáncer, por ejemplo, por la edad, por todas estas otras cosas que se han hablado. Claro, desde Ya. una epigastralgia te estás dándote como diagnósticos diferenciales, porque esto no se trata de eliminar los diagnósticos diferenciales. La clínica persiste, o sea, tú pones ahí desde epigastralgia y en los diferenciales pueden estar todo este listado. Ya, pero ahí mi consulta es en el tema de evaluación de problemas. Entonces, en el ámbito biológico, con la epigastralgia, ¿cómo cambio el lenguaje? Porque ahí me queda la duda, porque la hipertensión arterial se va a confirmar un diagnóstico luego de hacer también una serie de… La pesquisa en este caso. Tú estás ahí dando un diagnóstico específico de hipertensión, pero sí, no tienes todavía elementos para pensar en hipertensión, o sea, no, en diagnosticar hipertensión. Claro, no es hay, pensar. pero se va a llegar a diagnosticar un momento dado. Claro, tienes con que algunos hacerle elementos. todavía el mapa, el blanqueo, Sí, todo eso. Sí. Pero, por ejemplo, para diagnosticar el cáncer, suponiendo que fuera un cáncer, para diagnosticar el cáncer también tengo que hacer una serie de cosas antes. Mi pregunta es, en este caso, en el biológico, ¿cómo es que le cambio el lenguaje o cómo… Epigastralgia y pones los diferenciales para recordar. O sea, ya. Sí. Lo que uno suele hacer, pone un diagnóstico y pone otros entre los cuales están los diferenciales. Claro. ¿Verdad? Eso sigue igual, eso es clínica, lo que hemos hecho siempre. Sí. Pero el poner definir con algo que pudiera ser solamente algo como la hipertensión, la elevación de la presión por el dolor o porque vino apurado, porque hubo algún hecho que no es necesariamente biológico. Ya etiquetarlo es como, esa es lo que pretende precaver esta propuesta. Es eso. Ya, pero en este caso, bueno, lo que pasa es que pensando en este hombre de 52 años que ha fumado 36 años, o sea, es muy probable también, ¿no? Nadie dice que no. Sí. Ya, entonces, o sea, bueno, ahí sería el análisis integral. El diferencial. Claro. Ya, gracias. Camilo, ya. Bien. Sigamos. Psicosocial, problemas psicosociales.
No, ¿verdad? ¿Alguno? Psicológico, el consumo podría ser, ¿no? El consumo de tabaco, que tiene también su complejidad biológica de daños, no solamente en digestivo, sino respiratorio, ¿verdad? Ya, en el plan educativo, naturaleza, evolución, pronóstico de problemas, la enfermedad y metas. ¿Sí? ¿Suelen hablar de las metas con sus pacientes? ¿Qué queremos lograr? Exactamente, ¿hacia dónde? Negociar qué exámenes, la necesidad de por qué educarlos sobre qué tenemos que hacer, qué exámenes, qué evaluaciones a familiares, ¿verdad? Salió acá, hay que hacerle EMPA a los hijos, a la esposa, etc. Síntomas de alarma. Educarlos sobre síntomas de alarma, que no se nos pase, en esta sobre todo, ¿no? En general, pero en esta. Guías anticipatorias, buscando factores protectores y estimulando a que lo sigan manteniendo. Plan diagnóstico, ¿qué exámenes se requerirían aquí? Endoscopía, ¿qué más? ¿Cuál? No. Ya, no, aquí en concreto, ¿qué exámenes, además de la endoscopía, qué más pedirían? Ya, en específico, para la problemática que tiene. ¿Y test de uriasa? Ay, no les escuché. Ah, ya. No, no necesariamente tienen que explicitarlo, porque en algunos lugares la endoscopía no le lleva test de uriasa. Hay que, en todos, en sus... ya. Ya. Hace poco, hace 2 semanas, hice una clase parecida en FUSAT y no se hace si no se lo pide, ¿ya? Y depende de quién lo pida, va o no. Entonces, mejor explicitarlo. Bien, interconsultas se requieren o que lo vea el equipo de salud o consultorías o derivarlo al intersector. A la sala ERA, al intersector. Al intrasector sí, al intersector parece que no, ¿verdad? Bien, consultorías hasta ahora no. Plan terapéutico, lo no farmacológico, en medidas generales, ¿qué indicarían? Alimentación, líquidos. ¿Líquidos en especial algo? Descanso, recreación, aseo. Medidas generales son alimentación, líquidos, reposo. ¿Requiere licencia? No. Ya. ¿Requiere un aseo especial? No. ¿Puede seguirse recreando o tiene que tener alguna restricción? Ya. En líquidos, ¿verdad? Bien. Medidas generales. En intervenciones psicosociales, ¿qué requeriría? Dijeron consejería en cesación de tabaco, ¿verdad? Farmacológico, si es que confirmáramos que fuera una úlcera péptica, ¿qué requeriría? Inhibidores, ¿qué más? Y si confirmamos, ¿verdad? Test de uriasa. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo la bomba de los inhibidores, la IBP? ¿Cuánto? ¿Qué dice el GES? 14 días. Revisen si se puede seguir usando ad libitum
cómo comenzó a usarse. ¿Ah? Revisen, eso está en entredicho. ¿Ya? Por eso está explicitado en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori para prevención de cáncer gástrico, 2 semanas. ¿Ya? Y hasta 6 semanas, 6 o 8 semanas. ¿Ya? Cuando es sin Helicobacter pylori. ¿Ya? Revísenlo, chicos. Plan de seguimiento. Controles. ¿Para cuándo debería venir? Control con exámenes o ¿podría venir consulta SOS? ¿En qué casos? Hematemesis, síntomas de alarma, ¿verdad? Hemorragias, dolores. Muy bien. ¿En qué casos deberíamos hospitalizar? Hubiéramos tenido que hospitalizar. ¿O tendríamos que...? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál? Aparición de irritación peritoneal. ¿Cuándo más? Apuesto que en la clase que les hicieron de síndrome ulceroso les dijeron derivar 2 puntos. Ya, ¿cuándo derivamos? Ya, en urgencia, hemorragia, irritación peritoneal, ¿cuándo más? En general, en general. Es urgencia, no síntomas de compromiso vital. Síntomas de alarma, ¿ya? Todos síntomas de banderas rojas. También cuando damos el tratamiento específico y no hay la evolución que esperamos, una evolución tórpida. Siempre ahí tenemos que derivar, ¿ya? Ojo, esquema. Esa es la idea, chicos, ¿ya? Listo, terminamos. Gracias.